Como todos saben, estamos compartiendo este estudio, esta enseñanza acerca de los misterios de Dios y ya hemos recorrido 8 estudios donde hemos transitado por varios aspectos de este tema tan interesante que el Nuevo Testamento nos presenta. Recordar que esta palabra misterio la tenemos que asociar y familiarizar con que en el Nuevo Testamento, bajo la revelación de Jesucristo, bajo la aparición del Mesías, es que se nos abre un campo de asuntos que antes yacían ocultos y velados. Cuando digo antes, me refiero a que las Escrituras ya venían dando un testimonio con anterioridad en el pueblo hebreo y judío, amén, en la nación de Israel. Y con la aparición de Cristo hay muchos temas que son causa de conflicto, de debate, de discusión, de enriquecimiento. A través de todos estos misterios se abre un nuevo mundo, pero siempre respaldado en la palabra. Aquí no fue que Jesucristo y los apóstoles vinieron a inventarse cosas, sino que todo lo que se vino a traer tiene un sustento y un respaldo, amén. Sí. Y ese respaldo yace en la palabra, como cada semana hacemos hincapié. Así que le voy a invitar que hoy, ya habiendo visto el misterio de Cristo, habiendo visto la preexistencia eterna del Mesías, vamos a pasar a profundizar en un misterio y una enseñanza preciosa que hoy, si hubiesen habido personas nuevas, no conocidas, o se agregaran más, hubiera sido ideal, porque es una enseñanza bastante práctica y armónica. No es un tema tan profundo y complejo. Y lo que vamos a ver hoy se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos a ir entonces al libro de Efesios como base para sostener esta idea de que este término es un misterio que antes no era revelado. De hecho, cuando en la aplicación del celular, si uno tiene la Biblia y uno escribe en el buscador de toda la Biblia, la palabra evangelio no aparece ninguna vez en el Antiguo Testamento. Solamente aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con todo el Antiguo Testamento? ¿Por qué no aparece? Por eso es un misterio, porque con Jesucristo y el Nuevo Testamento vino a ser revelado. Los judíos no sabían lo que era el evangelio antes de la aparición de Cristo. No se les predicó el evangelio. Se anunciaba a través del profeta Isaías, por ejemplo. Entonces eso lo vamos a descubrir hoy día y vamos a explicar qué es el evangelio. Vamos a dar lectura. Pablo a los Efesios, preciosa carta que también voy a pedir que la leamos en algún minuto, no es muy larga, donde describe la guerra del cristiano, las armas que Dios nos ha dotado para pelear en esta guerra espiritual, armas que no son carnales ni monetarias, sino poderosas en Dios, espirituales. La verdad, la fe, la palabra, el evangelio, la salvación o la esperanza y la verdad, como armas que el creyente debe tener. Y al final de este discurso donde Pablo nos enseña a guerrear contra las tinieblas, a resistir el día malo, dice el versículo 18, añadiendo a toda esta armadura, orando en todo tiempo. Mire qué interesante. Orando en todo tiempo con toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se fija que no me lo estoy inventando yo? Pablo dice que Dios me dé con denuedo, con entusiasmo, el predicar el misterio del Evangelio. Es la única vez que le dice misterio. Usted lee la palabra evangelio más de 60 veces y nunca le llama misterio. Pero por algo aquí Pablo le dijo que era un misterio. Y por eso lo estamos estudiando. Y dice, por el cual soy embajador en cadenas. Es decir, me encuentro preso, porque Efesios se escribe desde prisión. Lo mismo que dijo cuando habló del misterio de Cristo, por el cual estoy preso en Colosenses. ¿Se recuerda? Así que aquí vemos la presentación de este misterio, el misterio del Evangelio.
Y eso es lo que hoy vamos a explicar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué se le denomina un misterio? Y vamos a asirnos de 4 pasajes que yo creo que podrían ser los pasajes que dan, al menos 3 de estos pasajes son los que expresan con mayor claridad lo que es el Evangelio. Si uno intentara buscar una definición en la Biblia, son los que contienen mejor la expresión de lo que es el Evangelio. Aunque la verdad, si quisiéramos definir lo que es el Evangelio, es una cosa: Jesucristo. Amén. Es Él, el Evangelio es Él. Es todo acerca de Él. Toda la Biblia es acerca de Él Sí, Señor. y de este Evangelio que se iba a predicar. Así que como definición de internet, teológica, erudita, ¿qué podríamos decir de Evangelio? Dice, es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. También habla del amor que Dios muestra a la humanidad, mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, conforme él mismo había predicho. Se fija que el Evangelio es el resumen de todo lo que Jesucristo vino a hacer. Su testimonio, su vida, sus milagros, su obra, su muerte, pero también su resurrección. La palabra Evangelio viene del griego y significa buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y cómo no hemos de compartir la buena noticia con la sociedad que todo el día es martillada y asediada en malas noticias? Que el sistema, los políticos, los noticieros se encargan día a día de regar noticias negativas para infectar nuestros corazones con negativismo y desesperanza. Y es por eso que el mandato siempre que doy con celo es apagar la televisión, cerrar las aplicaciones del celular, abrir la Biblia y venir a recibir la buena noticia. Aleluya. Porque un cristiano no puede estar derribado, destruido, porque Pablo dice, a veces derribados pero nunca destruidos, ¿cierto? Sí, Señor. En Corintios se expresa un discurso bien precioso en 2 ocasiones. Así que el Evangelio, como definición de la palabra griega, evangelio, es la buena noticia, la buena nueva. El cumplimiento de una promesa hecha por Dios desde la antigüedad. Así que lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hablar de la amplitud del Evangelio. Todo lo que abarca. La amplitud del Evangelio. Y como primera definición añadida a lo que es el Evangelio, vamos a dar una sencilla y práctica que se saca por lógica. Los Evangelios son los conjuntos de libros que narran la vida, las obras, las palabras y el testimonio de Jesucristo. Los 4 Evangelios se llaman así porque son acerca de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 Evangelios. Los 4 perspectivas, los 4 puntos de vista, los 4 observadores, los 4 testigos para dar una panorámica completa de lo que realmente sucedió en cada paso, en cada momento de la vida de Jesús. Amén. Y cada evangelio tiene un enfoque. Mateo va encaminado para que lo lean los judíos, Marcos para que lo lean los romanos, Lucas para que lo lean los gentiles. Y creo que Juan va también encaminado a otro grupo. Para en todos tengan la perspectiva y la claridad del Evangelio, de lo que Jesucristo vino a hacer. Aleluya. Así que vamos a ver en primer lugar, y busque usted en la Biblia, Marcos capítulo 1, que creo que de los 4 evangelios es el que en un solo capítulo nos resume bastante bien todo lo que debemos entender con este asunto tan precioso, tan maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo. Así que vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a estar leyendo varios pasajes de Marcos 1, comenzando de los versículos 1 al 8. De los versículos 1 al 8 es lo primero que vamos a ver para ver la aparición y los propósitos del Evangelio. La aparición del Evangelio y los propósitos que el Evangelio trae para con el ser humano.
Así que nos dirigimos al libro de Marcos y leemos en el nombre del Señor Jesucristo la palabra que en este día Él nos permite exponer por su gracia. Dice, mire cómo empieza, qué interesante. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Tremendo. Entonces, ¿qué se aprecia aquí esencialmente? Vamos a verlo versículo a versículo rápidamente. El versículo 1 nos presenta el Evangelio. Y yo creo que es la definición que dimos antes. Principio, cuando hablamos de principio, estamos hablando de lo primero, del fundamento, de la base, del apoyo, del sustento. Todo el Evangelio se apoya, se sostiene, su principio es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo con mayúscula, Dios con mayúscula. Ahora, los versículos 2 y 3 dicen, como está escrito en Isaías el profeta. Y esto lo va a ver una y otra vez hoy día. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Y esto es lo hermoso de venir a revelar misterios que tienen un sustento en la palabra. Y no me lo estoy inventando. Son cosas que yacían en la Escritura. Y esto me tiene muy entusiasmado para cuando prediquemos del misterio del arrebatamiento. Cuando Corintios dice, he aquí os digo un misterio. Sí. Porque no todos lo miremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque me he dado cuenta que todos los misterios que la Biblia trae en el Nuevo Testamento tienen base, sustento en el Antiguo Testamento. Entonces cuando vayamos a estudiar nuevamente el arrebatamiento, que ya lo hemos estudiado hace años anteriores, tengo un estudio completo de más de 7 enseñanzas, cuando predicamos acerca de Primera de Tesalonicenses, este antecedente viene a añadir más sazón, más sabor a esta idea de que vamos a ser arrebatados. Porque lo que nos está queriendo decir en este estudio es que hay un sustento para el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Está escondido ahí también. El salmista David, Isaías, parece que también lo menciona. Entonces no es que la iglesia, ¿por qué digo esto? Y interrumpo un poco la enseñanza. Porque ha surgido fuertemente la doctrina, muy fuerte en muchos teólogos y en muchos eruditos que la gente sigue, que tienen miles y cientos de miles de seguidores, que no hay arrebatamiento, que solo hay segunda venida y que eso se lo inventaron los pentecostales de DY Pentecost y los teólogos gringos que aman a Israel. Pero, como les digo siempre, esto es un misterio y está velado. ¿Por qué a ciertos hermanos les está velado? No lo sé qué esté pasando en sus vidas. Yo veo una cara en YouTube, una cara en la cámara, una cara frente a mí, yo no sé lo que pasa en su intimidad. Quizás por algo que está pasando en su vida, no les son velados estos asuntos. Pero el arrebatamiento es una doctrina seria y que no debemos renunciar a ella por más que cada día nos quieran hacer perder la esperanza. De que el Señor va a venir a rescatar y a redimir un pueblo como redimió a Lot y como redimió también a Noé. ¿Amén? Así que, continuando con la declaración de Marcos 1:2, cita el profeta Isaías demostrando que este Hijo de Dios no se apareció porque le da la gana. Había una profecía acerca de que uno iba a preparar el camino de Jesucristo. Y ese era Juan el Bautista. Juan Bautista dice, él preparará tu camino. El que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor, se acerca su venida. Entonces podemos ver que los profetas testificaban una y otra vez de este anuncio.
Tanto Isaías como Miqueas, por ejemplo, que aquí son citados. Malaquías, perdón. Y después de los versículos 4 al 8 nos describe lo que Juan el Bautista estaba haciendo. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Estaba preparando al pueblo para recibir al Mesías, para recibir a Jesucristo, la aparición de la promesa de Dios. ¿Y qué hacía Juan? Bautizaba en arrepentimiento para perdón de pecados. Esa era la preparación que el pueblo debía tener para recibir a Cristo, y eso no ha cambiado en estos días. Para recibir al Señor, para ser parte de su iglesia, para que nosotros estemos firmes y anclados en Él, tenemos que permanecer en una actitud de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados, de no esconder nuestras yayitas, y para que no tengamos nada de que ser acusados. Desnudarnos ante el Señor antes que Él nos venga a desnudar en público. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la palabra. Así que tenemos intimidad con el Señor, podemos acercarnos a una oración y confesarle todas las cosas que estamos haciendo mal para que Él nos dé la dirección correcta y adecuada. Porque esto no es para Él, es para usted. Porque Él ya lo tiene todo. Amén. Amén. Así que la aparición del Mesías, el Hijo de Dios, tuvo un precursor, Juan el Bautista. Su misión, preparar el camino, es decir, preparar los corazones para recibirle. La espera ha terminado. Se acerca el momento. Viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno. Y cierra este discurso diciendo: yo he bautizado en agua. Aquí hay tantos que se quieren bautizar en el agua. Amén, si quieren cumplir con ello. Pero viene uno que bautizará con Espíritu Santo. Y yo deseo que tenga ambos bautismos, pero con mayor deseo el del Espíritu Santo. Porque ese es el sello, dice la Escritura en Efesios. Es la garantía, es la estampilla de que este es mío. Pase lo que pase, es mío, está comprado. Porque ya lo sellé. Amén. Pero no hay que confiarse, hay que perseverar. Así que aquí, en estos breves versículos de Marcos, ya nos va dando antecedentes del Evangelio. El Evangelio, ¿qué es? Jesucristo es el Hijo de Dios. Se ha manifestado a la humanidad conforme a las escrituras profetizadas. Hay uno que venía preparando el camino, Juan el Bautista, preparando los corazones para que estuvieran blanditos, fértiles, para recibir el mensaje que traía y entrar en esta salvación. Pero hay una promesa que en ese minuto todavía no tenía cumplimiento, porque Juan dice: Él os bautizará en futuro. Aquí recién se estaba iniciando el ministerio, pero por eso digo en el Evangelio la amplitud, porque con la aparición de Jesucristo, con todo esto, hay una parte del Evangelio que se empieza a abrir, pero el bautismo del Espíritu Santo todavía no venía. Tuvieron que pasar más de 3 años a la muerte de Jesucristo y a su resurrección para que se cumpliera la promesa de que yo os enviaré un consolador. Y eso no estaba antes en el Antiguo Testamento. Los hombres de Dios eran inspirados por el Espíritu al escribir. David decía que cuando escribía los salmos venía el Espíritu de Dios a inspirarlo. Pero como el Espíritu Santo está obrando en estos días, no es la misma forma como por ejemplo en el Antiguo Testamento se presenta. Ahora Dios abrió un camino, y eso es lo hermoso, y eso es parte del Evangelio. Rasgó el velo para que nosotros hoy tengamos acceso directo. No tengamos que ir, como siempre digo en tono de burla, al cura, al pastor, a la iglesia, a dejar una ofrenda, sino que yo hoy tengo un mediador a mi lado. Cercana de ti está la palabra, a esta distancia de que tú abras tu boca y lo conozcas. Amén. Por eso digo que en el juicio nadie tendrá excusa, hermano. Amén. ¿Qué costaba, te va a decir el Señor, abrir tu boca? Un segundo. ¿Quieres que te enumere cuántas palabras hablaste en tu vida? Los tengo escritos aquí. Mis ángeles tomaron nota de todo. De todo lo que dijiste. 1.358.300 palabras. Y ninguna aquí dice: Jesús, ayúdame. Qué tremendo, hermano. Que el Señor tenga misericordia y que seamos nosotros los portavoces de esa palabra. Para que la gente conozca la buena noticia. Porque una buena noticia no viene a condenar, no viene a generar tristeza. El Evangelio es la buena noticia. Dios se ha manifestado a la humanidad, se ha acercado a nosotros y ha hecho todo lo que estaba a su alcance. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará consigo mismo todas las cosas? Si no escatimó a enviar a ser torturado y masacrado a Jesucristo en la cruz, su único Hijo,
¿Cómo no me va a dar a mí todo lo que Él quiere? Qué maravilloso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que, por eso este punto se llama amplitud, porque, como le dije antes, hay asuntos que todavía no son revelados en este tiempo. Métase en Jerusalén, en Belén, en Galilea, en Capernaum, año 30 después de Cristo, Imperio Romano, se manifiesta Jesucristo, pero todavía no muere, todavía no viene el bautismo del Espíritu Santo, todavía hay cosas que no vienen todavía, pero que están incorporadas en esta promesa del Evangelio, que hoy ya tenemos. Amén. Amén. Bueno, si usted lee el libro de los Hechos, lo primero que dice en los versículos es que Juan bautizaba, pero ahora viene el bautismo que yo había prometido. Continuamos leyendo rápidamente en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, para ver la confirmación del principio antes anunciado. La confirmación de lo que comenzó diciendo Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así abre su libro. Ese es el correo que le mandó al cliente. Eso es lo primero que le dijo. No le dijo, hola, buenas tardes, saludos cordiales. No, principio del Evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y dónde vemos la confirmación de que esto es así? En Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, y aquí está la confirmación de que lo que dice Marcos no es un invento. Vino una voz del cielo, el Espíritu Santo desciende y está en Jesucristo. 3 personas de la Trinidad obrando. ¿Cómo que no existe la Trinidad? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está la confirmación de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, y el Padre del cielo confirma que Él lo ha dado como nombre y testimonio por sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como dice Filipenses capítulo 2. Así que ahí tenemos el cumplimiento y reservémonos lo mejor para el final. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, donde aquí está el gran propósito inicial de lo que significa el Evangelio. El Evangelio que debe estar impreso en nosotros. Cuando me pregunten, ¿qué es esto que tú predicas? Yo predico el Evangelio. ¿Qué es eso? La buena noticia. ¿En qué consiste la buena noticia? Jesucristo murió por toda tu maldad y tus pecados. Ven a Él. Así es, amén. Gratis. Sí, Ven. sí. Dice Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Mire, ahí está la aparición. Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, y aquí está una de las definiciones de lo que es el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí tenemos una parte importante de la definición del Evangelio según lo que dice la Biblia. Interesante, y lo dejaremos para un siguiente estudio, esta frase, el tiempo se ha cumplido. Porque esto aparece en otros pasajes. Por ejemplo, Efesios 1:10 dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este es el tiempo que Dios determinó como el cumplimiento. Así que si usted está esperando 1 milenio más para que venga Cristo, o 200 años más, déjeme decirle que anda más perdido que el teniente Bello en la guerra de las galaxias. Porque el tiempo ya hace 2000 años se cumplió. Amén, Señor. Dios ya no se reservó nada. Amén. Ya está declarado todo. Aleluya. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se acercó el reino? Porque Jesús mismo, Amén. el Señor y Dios de todas las cosas, se manifestó en carne. El verbo de vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén, Jesús. Y estuvo aquí el reino. Él era el reino. Sí, Señor. Amén. Y nos hablaba en parábolas porque no podía mostrarnos los colores, la belleza y las cosas que vamos a ir a hacer allá, porque no lo vamos a entender hoy. Pero en parábolas, para que quienes tengan su presencia lo entiendan. Amén. Amén. Después nos vamos a leer los siguientes pasajes, pero se ve ya los propósitos del Evangelio. Y mismo en Marcos capítulo 1 hace sus primeros 4 discípulos, Simón el pescador, su hermano y otros 2 más, Zebedeo y otro hermano más. Después comienza
de los versículos 21 al 45, un milagro tras otro. ¿Qué significa eso? El actuar del reino de Dios en la tierra, bajo la persona de Jesucristo y la acción de aquel Espíritu Santo que descendió sobre él con poder sobrenatural. Milagros, sanidades, liberación de demonios y victoria sobre toda fuerza de las tinieblas es lo que usted encuentra si continúa leyendo los siguientes 20 versículos. Encuentra inmediatamente 5 milagros al tiro. Marcos presenta el Evangelio, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo predica, se ha acercado el reino y ¡boom! Comienza el tiro de la obra del Espíritu Santo, a machacar demonios, a sanar enfermos, a restaurar personas, para incorporarlos a esta promesa que es el reino de los cielos está aquí, en la persona de Jesucristo. Amén. El siguiente respaldo y texto que en esta tarde vamos a ver, que considero esencial, porque nos incorpora a nosotros. Recuerde que Jesucristo vino a predicar primeramente a los judíos, a su nación. Sí. Su nación le dio la espalda, la mayoría, no todos. Pero eso era un plan de Dios. Él sabía que Israel era un pueblo duro de servir, que constantemente le dio vuelta la espalda. Y a causa de sus constantes pecados y rebeldías, el Señor ya le venía profetizando en el profeta Oseas que te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, refiriéndose a todos nosotros. Así es. Sí. Y por eso es necesario escudriñar y leer Lucas capítulo 4 versículo 16 para hallar una segunda grande fuente de verdad para entender la gloria y el ministerio y las maravillas que se manifestaron con la aparición del Evangelio. Amén. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Dentro de la amplitud del Evangelio, ya vimos una parte de esa amplitud, pero nos falta seguir ampliando aún más el espectro del Evangelio. Y vamos a considerar este pasaje, donde Jesús principia su ministerio, pero ahora lo relata Lucas, el médico que es uno de los mejores escritores de la historia de la antigüedad, por su manera de redactar la palabra. Amén. En el libro de los Hechos y en su Evangelio. Por eso el Evangelio de Lucas es impresionante. Dice Lucas 4:16. Jesús inicia su ministerio. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Aquí nos cuenta que Jesús entró un sábado, porque el sábado es el día de reposo para los judíos, no el domingo, y entró a predicar a una sinagoga, porque él era de ese pueblo, tenía que hacer conforme a sus costumbres, venir a ellos, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Qué impresionante este pasaje, hermano. Yo me gozo aquí, me estoy por dentro, pero quemando vivo con esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Otra vez este profeta glorioso que leímos la semana antepasada. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y va a citar una palabra. Jesús viene a la sinagoga, se presenta, les abre la escritura, se las pone ahí y se las lee a todos los oyentes y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Aquí Jesús toma el capítulo 61 del libro de Isaías y les lee Isaías 61 versículos 1 y 2. Lo que escribió el profeta hace 700 años se está cumpliendo hoy en vivo y en directo. ¡Qué privilegio Amén. tuvo esa gente, hermano! Amén, Jesús. Que nosotros no tenemos en este minuto, pero más bienaventurados somos los que no vemos, pero creemos. Amén, Señor. Así es. Imagínense lo que viene a continuación. Y aquí viene la remesón en los siguientes versículos. Vamos a tener que leerlo y no explicarlo porque amerita gozarse.
del versículo 23 en adelante hasta el 30. Qué interesante esto, hermano. Ponga atención porque aquí se revela un misterio. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Como que lo están injuriando, como que Jesús está viendo algo que se está resistiendo a él, como el Hijo de Dios que se está cumpliendo su palabra. Y Jesús hace lo siguiente, y añadió, de cierto os digo, y miren lo que hace Jesucristo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mire, al oír estas cosas, todos los judíos, los de su pueblo, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba la ciudad de ellos, edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían tomar a Jesucristo y lanzarlo al precipicio y matarlo. Los mismos religiosos y su pueblo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué estaban tan enojados? Porque el Señor Jesucristo toma las escrituras que ellos tenían y les da 2 ejemplos. Les dice, en los tiempos de la gran hambre que vino sobre Israel, el profeta Elías no vino a ninguno de ustedes. Vino a socorrer a una viuda de Sarepta de Sidón. Esa era una ciudad de Tiro, de otra provincia que no era israelita, era un país vecino. Y en los días de la lepra, Eliseo, tremendo otro profeta de Dios, no fue enviado a ningún israelita ni a ningún judío, sino que fue enviado a un sirio, a Naamán, al gobernante y jefe de los ejércitos del rey de Siria. Y él fue sanado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba mostrándoles que al rechazo que ellos iban a tener de su testimonio, de su vida, Dios iba a repetir lo que ya había hecho en el pasado. Traer a los de los restos de las naciones, llamarlos a ellos a la salvación, incorporarlos a ellos. Y se da cuenta que la salvación nunca fue solamente para los judíos y Israel. Ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés, ni Jacob, que ellos tanto se glorían en sus personajes. Sino que Dios siempre mostró en el Antiguo Testamento, en las propias escrituras hebreas, que Él tenía el plan de incorporar a los gentiles, a todas las demás naciones en este plan. Pero que en ese tiempo no había sido revelado. Tenía que manifestarse algo. Jesucristo y el Evangelio. Con la manifestación del Evangelio, la predicación del Evangelio y la aparición de Cristo, es que nosotros tomamos parte en esta buena noticia también. Sí, Señor. Y Naamán y la viuda, que eran gentiles en aquellos días, fueron escogidas por Dios, no siendo israelitas. Y Jesús les muestra esto y ellos se enojan porque les provoca celos. Lo querían matar. Sí. Tremendo. Así que esto es uno de los grandes propósitos que se abre en el Evangelio, lo que Jesús está haciendo en el primer discurso de su predicación. Así es, amén. Incorporarnos a nosotros. Usted puede leer la historia de Elías y la viuda en Primera de Reyes capítulo 17 y puede leer Eliseo y Naamán el sirio en Segunda de Reyes capítulo 5. Son 2 historias muy preciosas. Elías es un hombre de Dios increíble y Eliseo también, que hicieron cuantas cosas increíbles. ¿Las pueden anotar? ¿Las pueden anotar? Sí, vamos a anotar esos pasajes para que quien quiera leerlo en la noche y llevarse la doble porción. Eso. Primera de Reyes, capítulo 17, de los versículos 8 al 24, es Eliseo y la viuda, una historia que es maravillosa realmente. Sí. Y la de Naamán en sirio también, porque Eliseo tenía un criado que se llamaba Giesi. Sí, sí. Y el criado le gustaba la platita como a muchos. Ah,
Así. Les gustaban los bienes y se desviven trabajando todo el día y se matan haciendo cosas para tener plata y para tener sustento. Y el Señor se queda al último. Sí. Así era Giesi. Así era que sí. Y ambiciosa. Al ver que lo sanó de la lepra por mandarlo a lavarse 7 veces al Jordán, el sirio quería recompensar al profeta, traía un carro lleno de cosas. Sí, señor. Y el Giesi dijo, ¿cómo no me voy a llevar nada? Fue escondido y le pidió unas cositas, unos trajes y unos talentos de plata, de oro. Y llegó a la casa y el profeta estaba ahí. ¿Qué es lo que has hecho? No, si estaba acá en la casa, le dice el descarado. Sí. Vive yo, dice Jehová el Señor, le dice Eliseo, que la lepra que se le fue sanada se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Con Dios no se juega, hermanos. Amén. Qué lindo es predicar amor y paz, pero hay de los que le den la vuelta a la espalda al Señor. Sobre todo los que habiendo conocido y gustado la gracia. Amén. Amén. Para avanzar, citando los últimos 2 textos, que no me los voy a reservar para el siguiente estudio, lo vamos a hacer hoy día, te invito a que complementemos la amplitud de todo lo que significa el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15. Sí. 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 1 al 4. Lo que vimos recientemente con Lucas era que en el Evangelio se incorporaban todas las naciones. Esto es para todos. En Jesucristo Dios acercó. De 2 pueblos hizo un solo pueblo. Amén. 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 1 al 4, nos define ahora ya el Evangelio de manera amplia y completa. Dice así, escribe Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Allí tenemos otra definición práctica de lo que significa la buena noticia, el Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, Así es. conforme a las Escrituras, ¿se fijó? Y que resucitó, que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, hermano, también. Eso es en términos simples. Jesucristo murió por sus pecados, venció la muerte y resucitó. Vaya a buscar un personaje que haya resucitado de la muerte y cuando venga y vuelva y me lo cuente, seguramente ya vamos a estar en el cielo y usted se quedó para la tribulación. Porque no hay ninguno que haya resucitado de los muertos. Amén. Solo Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Porque Él es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. No hay otro. No hay otro nombre. Y esa es nuestra predicación. El Evangelio es acerca de Él. Amén. Amén. Así que el principio central del Evangelio es la resurrección. La resurrección es la esencia máxima del Evangelio, que antes no le he mencionado porque Jesucristo todavía no había muerto cuando leemos Lucas y Marcos. Por eso es la amplitud del Evangelio, porque ahora estamos viendo la otra parte. Ya Jesucristo aquí murió, resucitó y Pablo el apóstol está presentando este discurso. Y es importante que leamos esta parte que se encuentra ahí mismo en 1 Corintios, en los versículos 12 al 15, como penúltimo parte importante de la enseñanza. Ahí mismo, de los versículos 12 al 15, Pablo, después de haber presentado el Evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo, y que esto es lo que debemos creer y aceptar para ser salvos, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Sí. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios
que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Me encanta este pasaje porque es honesto. Sí, Señor. Es honesto en decirnos a nosotros y a todos, ateos y no ateos, decirle: muchachos, ustedes que creen esta palabra, tengan claro algo. Si no hay resurrección, ustedes 2, 4, 6, 8, 9 y los 6 conectados, ustedes aquí están perdiendo el tiempo. Desconéctense al tiro, váyanse para la casa todos, Jesucristo no resucitó, cerremos el telón y vamos a dormirnos. No hay esperanza. Porque la esperanza de nuestra vida es la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo derrotó a la muerte, que todo un día nos vamos a morir, pero ahora ya no, porque tenemos vida eterna. Amén. Y nos reímos de la muerte. Amén. Como dice Corintios, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu aguijón, o muerte? Amén. ¿Dónde está tu victoria? Amén. Jesucristo te venció. Amén. Y el pecado que nos separaba. La resurrección también significa el perdón de nuestros pecados. Pecado y muerte son nuestros dos enemigos. Y la solución se halla en la resurrección. Si no hay resurrección, estamos perdiendo el tiempo en esta tarde. ¿Qué cree usted? ¿Hay resurrección? Amén. Amén. Señor. Y si alguno viene a decir, como dice Pablo, que no resucitó Cristo, tírele un tomate de los primeros, por favor. Así es, Amén. Señor, amén. Así que, amada familia, pasemos al último texto que leímos hace 2 semanas en Romanos capítulo 1, donde nuevamente el Señor nos va a ampliar el lente de esta situación y vamos a ver con mayor gloria este pasaje que sin duda Romanos capítulo 1 es la mejor definición del Evangelio, Amén. es la más completa. Marcos es buena, Corintios es excelente, pero Romanos es sublime. Bendito su nombre, Señor. ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a la comunidad de creyentes más grande de aquel tiempo, los romanos. Sí, Señor. La capital del imperio, del poderoso imperio romano que prevaleció por más de 500 años. Como lo describe Daniel, como una bestia con dientes de hierro que desmenuzaba y trituraba y hollaba todo a su paso. Así es, amén. Terrible. Amén. Romanos 1, de los versículos 1 al 7, es la mejor definición que yo personalmente encuentro en la Biblia, de lo que significa qué es el Evangelio, qué es este misterio que antes Jesucristo no se manifestó, no resucitó, sino que en el cumplimiento de los tiempos, en el momento exacto apareció. Dice Romanos 1, del 1 al 7, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la mejor definición del Evangelio para mí. ¿Por qué? Primero, Pablo, versículo 1, hace su identificación personal en el Evangelio. Primero lo que Pablo hace es mostrar el currículo. Este es mi currículum, jefe. Esta es mi presentación. Esto tengo. Sí, Señor. Pablo, soy un siervo de Jesucristo, soy llamado a ser apóstol por el Jesucristo mismo y fui apartado para predicar este Evangelio. Amén. Versículo 2. Nuevamente, el respaldo. Ok. Que él había prometido antes por sus profetas, y mire cómo le dice la Biblia, las santas escrituras, para que tiemble cuando vea la palabra. Amén, amén. Las santas escrituras no son palabras inspiradas por un hombre, Amén. son palabras inspiradas por Dios mismo. Por el Espíritu. Hermanos, entonces el Señor lo había prometido antes. Mire la base siempre, la base es la palabra. Amén. Por eso vamos a la palabra, ¿no? Versículo 3. ¿De qué trata esa promesa? ¿De qué trata esa promesa hecha del Evangelio? Acerca de su ¿De qué se trata? ¿Qué es este Evangelio? Hijo. Acerca de su Hijo. Ese es el Evangelio. Aleluya. Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
que era del linaje de David según la carne. Ya explicamos eso hace 2 semanas. Amén. Seguramente aquí alguno viene y lee que era hijo de David según la carne y se le funden los fusibles. Por eso hay que alimentarse y entender. David fue rey de Israel y Dios le prometió levantar a un futuro rey de su descendencia. Sí, Señor. Un rey que perduraría para siempre. Aleluya. Eso está en el libro de Samuel y en otros textos. Amén. Continuamos. Versículo 4. ¿Qué méritos e identidad tiene Jesucristo para que Él sea el evangelio y la promesa y el cumplimiento de todo? Versículo 4. Acerca de Jesucristo. Mire el currículum del Señor, que no necesita currículum en realidad. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Toma, toma. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere de Jesús? Hijo de Dios con poder, lleno del Espíritu de Santidad, los 7 Espíritus de Dios que habla Isaías 11, Amén. y por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Tremendo. ¿Cómo no acogerse a ese nombre? Aleluya. Gracias, Señor. ¿Y María? ¿Dónde está María aquí? ¿Dónde dice que María está llena del Espíritu de Santidad y que resucitó para que nos pongamos al tiro a rezar una Ave María? El rosario. No existe, hermano, tal cosa, porque las religiones son inventos del ser humano. Amén. Pero la palabra es verdadera. La palabra es eficaz. La palabra no es invención de hombre. Así es. Amén. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad con el cual sanaba y destruía a los demonios y resucitó de entre los muertos. Continuamos finalmente. ¿Qué nos concede todo esto? Tanto a Pablo el escritor como a cada uno de sus lectores. Versículo 5. ¿Por qué? ¿Y por quién recibimos? La gracia, lo más hermoso. La gracia y el apostolado para obedecer a la Fe. fe. Que le quede claro lo que usted está haciendo aquí. Por la gracia de Dios, obedezca a la fe. En todas las naciones, ahí está la incorporación de todos en el plan de Dios. Entre ellos también nosotros, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Esto es lo que la gente tiene que entender, hermanos. Que la gracia de Dios es gratis, pero costó un alto precio que usted no pagó. Lo pagó Él. No desperdicie la oportunidad de recibirle como su Señor y Salvador. Obedezca por la fe. Sabemos que hay que hacer buenas obras. Sabemos que hay que guardar la palabra. Pero antes de poner su mirada en tales cosas, ponga su mirada en la fe que viene por el oír la palabra. Y ello le hará santificarse, purificarse y limpiarse para que rebose la presencia de Dios sobre su vida y no esté débil a la hora de lidiar con los apetitos carnales. Amén. Todos los versículos antes presentados reúnen la plenitud del significado y el obrar del Evangelio. Marcos 1, Primera de Corintios 15 y Romanos capítulo 1. Y también Lucas, que fue para incorporar a los gentiles en este plan, a nosotros. Pero estos 3 pasajes, Marcos, Corintios y Romanos del 1 al 7, son los versículos que yo personalmente indagué todas las veces que la Biblia hace mención a la palabra evangelio y encontré que estos son los más potentes para definirnos qué es este misterio y qué significa. Y creo que ahora usted lo entiende mejor. ¿Amén? Amén. Amén. Pero hay aspectos que hoy no hemos mencionado, que debemos conocer y debemos entender doctrinalmente en la segunda parte de este misterio. Por ejemplo, que antes los judíos ofrecían un sacrificio por los mandamientos y en ello ellos eran aceptados ante los ojos de Dios. Pero las cosas cambiaron, hermano. Así es. Dios hizo una transformación según su plan, donde ya no era necesario más sacrificio ni más ofrendas, porque la ofrenda y el sacrificio perfecto y exacto que suple todas las cosas es la muerte de Jesucristo y su sangre. Amén. Amén. Y eso tenemos que investigarlo también un poquito más en un futuro. Y todo esto, hermanos amados, tiene que ver con la afirmación que Pablo expresa más abajo en el capítulo 1. Así que busque conmigo y leamos este último pasaje en esta tarde,
que lo leímos ya hace 2 semanas, pero que hoy queremos comprender nuevamente. Romanos 1, versículos 16 y 17. Así que le vamos a dar lectura porque este pasaje creo que contiene algo muy importante acerca del Evangelio, que todos tenemos que tener claro. ¿Cierto? Y leemos el siguiente pasaje. Romanos 1, 16, 17, y con esto nos despedimos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Como está escrito. Se fijó que todos los pasajes que hoy día cité, todos decían como está escrito. El Señor Jesucristo abrió el libro del profeta Isaías y les citó y les dijo, esta palabra se está cumpliendo hoy frente a ustedes. Marcos, al presentar el Evangelio, dice, principio del Evangelio, como dijo Isaías el profeta. Romanos capítulo 1 dice que todo esto lo hizo conforme a las Escrituras. Primera de Corintios dice que murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Y nuevamente, para encontrar una definición y un tema amplio que se abre, que nos da paso al misterio de la fe, que veremos también las siguientes semanas que viene después de este misterio que estamos viendo hoy, que es el Evangelio, dice como está escrito. ¿Y cuál es la frase maestra? La frase es... Esta es la frase maestra. Esta es la frase que genera dolor de cabeza a la gente que quiere salvarse por su buena conducta y sus buenas obras. Esta es la frase que les confronta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Si usted es declarado justo, si usted es declarado justo ante el tribunal de Dios, ante el tribunal cósmico celestial, y Dios dice, tú eres justo, no tengo nada contra ti, pasa y entra a mi reposo. Es por una sola cosa, por fe y para fe. Es porque usted cree en el Señor. Y tenga cuidado porque los demonios también creen y tiemblan. Así que la fe es obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su voz y ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiera hacer con usted. No es que a mí me gusta esta, es que no puedo vivir sin él, no es que este negocio es el mejor, no es que para allá con estos amigos. Cuidado, sensibilice los sentidos porque son engañosos, perversos el corazón, perversa es nuestra mente, engañosa dice la palabra. Cuidado, por eso somos dependientes, no nos la sabemos todas, hermano. Hay que humillarse y reconocer que necesitamos dirección, por eso se nos dice que somos ovejas. Así que nos despedimos, le damos gracias y note usted que el texto decía, en el Evangelio de Dios, la justicia se revela. Es decir, un misterio se está revelando, algo que estaba escondido y velado y oculto se ha revelado. Que no es por la ley, no es por los 10 mandamientos, es por la fe. La fe es el medio que se vino a revelar en Jesucristo y que antes no lo entendían aquellos que seguían la palabra. Así que, amada familia en el Señor, que Dios les bendiga, les guarde, les sustente, les enseñe, porque yo realmente quiero decir en el Espíritu que no estamos en tiempos para perder el tiempo. No estamos en tiempo para tomar decisiones apresuradas y dejarnos guiar por los sentimientos y por lo que dice la corriente de este siglo. Son tiempos en que debemos tener cuidado. Porque el Señor nos ama, hermano. Nos ama, nos cuida, nos dirige y nos protege. No abusemos. No abusemos. Dios nos permite experimentar el mundo, experimentar fiestas, drogas, sensaciones y cuántas cosas aquí, cuántos no estamos libres de antes haber practicado tales cosas. Pero si ya hemos llegado, perseveremos, esforcémonos, no desmayemos, porque nada de este mundo, nada es mejor, hermano. La fiesta, los vicios y cuántas cosas usted quiera vivir, te van a durar la noche.
Y el otro día, ja, 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 jijiji, qué buena la foto. Y ahí quedó. Así es. Pero anda a enfermarte, ¿quién te va a llamar y quién va a estar en tu casa? Solo tus padres, solo tu familia, solo los hermanos en Cristo muchas veces, que no son todos. Así que esforcémonos, porque realmente las cosas se van a poner malas. Viene juicio sobre este país Amén, y así juicio es. sobre el mundo en general. Amén. La palabra lo dice así. Así es. Y nosotros tenemos que ser antorchas y lumbreras que alumbremos en este tiempo que vamos a enfrentar, porque la iglesia primitiva va a volver. La iglesia que estaba llena del poder de Dios, que sanaba muertos, milagros, leprosos, resucitaba, y todas esas cosas que usted lee, está para cada uno de ustedes, Amén. si lo Que cree. así sea, Señor. Porque es necesario que en peor tiempo la iglesia se levanta con más fuerza. Amén. Porque somos cabeza y no cola, dice la Amén. palabra. Amén. Así que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Está invitado el próximo lunes para continuar con este asunto del misterio del Evangelio y también con el misterio de la fe. Amén. Gracias. Vamos a orar al Señor para despedirnos.